Dios les bendiga, hermanas. Siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor, porque sabemos que cuando leemos la palabra del Señor para poder compartirla con los demás, no solamente podemos enseñar, sino también somos nosotros los primeros que aprendemos, porque nosotros venimos siendo como esa fuente o ese instrumento usado por el Señor para llevar su palabra. Aún así sean 2 o 3 capítulos que uno pueda compartir, es de gran enseñanza, de edificación para nuestras vidas. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor sabemos que es verdad, y como dice su palabra, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir y para corregir. Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor, nos trae a la verdad y al conocimiento. Por eso voy a orar y voy a poner este momento en las manos del Señor. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me da usted, Señor, de poder compartir su palabra, sabiendo, Señor amado, que solo soy una sierva inútil, Señor. Por eso le pido en esta hora, Señor, que me llene de conocimiento, que me dé sabiduría, Padre, entendimiento para poder explicar, Señor. Padre, le pido también, Señor, por las personas que van a poder escuchar esta palabra, Señor, que sea también de edificación, así como lo fue para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estos temas que estamos tocando ahorita, que se están tocando en la iglesia, va de acuerdo con, como todos sabemos, nuestro templo, nuestra casa, aún todavía no ha sido terminada. No sabemos los planes que el Señor tenga. Sí sabemos que son mejores que los nuestros, porque la palabra de Dios nos dice que los planes que Él tiene son mejores. Entonces, esperando en el Señor, esperando en el tiempo de Él. Pero no solamente es no estamos llamados solamente a ser parte de la construcción de un edificio, sino a ser parte del altar, porque sabemos que la iglesia pues somos nosotros somos templo, nosotros somos la iglesia. Pero estos temas están siendo de mucha edificación para nosotros como pueblo, como iglesia, y tengo el privilegio de poder compartir, de poder hablar del libro de Esdras. El libro de Esdras, o más bien Esdras, fue un sacerdote, un escriba y un gran líder. Su nombre significa ayuda, y dedicó su vida a servir a Dios y a su pueblo. La tradición dice que Esdras escribió el libro de Esdras y Nehemías, capítulo 119 de los Salmos, probablemente también Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. La narración del libro de Esdras se centra en la dedicación a Dios y en volver o reedificar el altar. Si empezamos la narración del libro de Esdras, o más bien la última parte o el último capítulo del libro de Crónicas habla acerca del decreto de Ciro. Vamos a leer el último capítulo del libro de Crónicas, versículo 22. Mas el primer año de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. El Señor usó a este hombre para poder volver, para hacer regresar del exilio a su pueblo. Si nos vamos al libro de Jeremías 25:11, habla de cuando el pueblo de Israel
fue llevado cautivo al pueblo cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, por desobediencia. Eso lo podemos ver que fue profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El Señor Jeremías había profetizado que iban a ser llevados cautivos por 70 años, pero no se iban a quedar allá. El Señor les iba a permitir regresar a su pueblo. El pueblo regresó en un oleaje de 3 grupos. El primer grupo fue liderado por Zorobabel, el segundo grupo por Esdras y el tercer grupo por Nehemías. En el capítulo 1 podemos ver que lo cual casi se menciona lo mismo que en el último versículo de Crónicas. Y en el capítulo habla o se puede entender la misma versión, que Jehová habló por boca de Jeremías que su pueblo iba a ser llevado exiliado al pueblo de Babilonia. Pero el Señor utilizó a este rey que no era judío para que pudieran levantar nuevamente el altar en Jerusalén para hacer volver a su pueblo. En todo el capítulo 1 podemos ver que habla acerca del regreso de Jerusalén. Entonces, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban a su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y cosas preciosas. Podemos ver aquí que el Señor en su misericordia, porque es tan fiel, el Señor les iba a permitir regresar, pero no iban a regresar sin nada. Él puso gracia en su pueblo para que el rey les facilitara todo para poder regresar al pueblo, pero no con las manos vacías. Iban a regresar porque sabemos que cuando fueron, lo único que quedó en Jerusalén, cuando destruyeron a Jerusalén, fueron los pobres. De ahí se llevaron todo. Nabucodonosor arrasó con todo el oro, toda la plata, todo se lo llevó. Y cuando el Señor le permitió regresar a Jerusalén, Él puso gracia en ellos, gracia en Esdras, gracia en cada uno de los líderes para que pudieran regresar con algo, no con las manos vacías. Podemos leer en el capítulo 1 todas las bendiciones que el Señor puso en las manos de su pueblo. En el capítulo 2, los que volvieron con Zorobabel fueron aproximadamente 42,000 personas. Se unieron como un solo hombre, como una sola nación, así como el Señor le ha puesto en el corazón a nuestros pastores, que, como les decía al principio, no solamente es la edificación de un templo, sino es la edificación de su pueblo, a levantarnos como un solo hombre, a levantarnos como una sola nación, como una sola iglesia, con un solo sentir, avivar ese fuego en nuestro corazón. Así como Esdras llamó al pueblo a levantar ese altar, así estamos siendo llamados nosotros en estos momentos, hermanos. Es difícil por la situación, no sé ni cómo. La verdad, hermanos, que cuando el Señor nos llama, tenemos que dejar nuestras comodidades, tenemos que verlo a Él primeramente, porque se trata de Él, no de nosotros. Dejar todo. Yo sé, no es fácil cuando dicen vamos a entrar a un ayuno, cuando somos llamados, quizá, aunque
no es nada, pero imagínense que se nos hace tan difícil hablando honestamente. ¿Cuántas personas hemos ido al templo? ¿Cuántas personas hemos apartado ese tiempo para dedicárselo al Señor un día completo? Así como estos hombres dejaron todo. Algunos se quedaron cómodos en Babilonia. Probablemente decidieron quedarse, ya se habían acomodado a la manera de vivir en Babilonia, pero otros no. Otros regresaron, aún algunos naciendo ahí en Babilonia, y decidieron dejar sus comodidades y ellos fueron a levantar altar allá a la nación, allá donde el Señor les había llamado a levantar nuevamente ese altar. A eso es que estamos siendo llamados en estos momentos, hermanos. El libro el capítulo 2 menciona los descendientes de cada pueblo, habla más que todo, aquí pone los nombres de los descendientes de los líderes, más que todo de los levitas, ellos fueron prácticamente los primeros en ir a levantar. Sabemos que los levitas formaban el Señor los había puesto a ellos como líderes en el templo. Entonces prácticamente ellos fueron los primeros en irse en la primera oleada, liderados por Zorobabel. Fueron prácticamente los sacerdotes y levitas. Entonces de esto toca el capítulo 2. Habla de todos los descendientes. Pero es tan importante, ¿verdad?, ver los nombres de estas personas. Porque uno a veces se aburre en leer y decir, ay, qué montón de nombres, que uno puede decir, ¿para qué todos estos nombres? Pero es bien importante porque aquí mencionan, eran tan importantes para ver si eran descendientes si eran judíos, si eran descendientes de los levitas, para poder ser parte de eso. Así como nosotros, ¿verdad?, que sabemos que tenemos que tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Qué tan importante es. Entonces, claro que sí. Dice el versículo 68, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, e hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. En el capítulo 3 podemos ver el pueblo reconstruye el templo. Aquí habla con fechas. Ya cuando ellos estaban establecidos en las ciudades, se juntó, dice, el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en el de Moisés, varón de Dios. A eso estamos siendo llamados nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el servicio de Dios? ¿Qué tenemos que avivar nuevamente en nuestras vidas? Cada una de las palabras, o cada uno de las personas que el Señor les permitió regresar, o cada una de las historias que está escrita en este libro acerca de esos hombres, quedaron registrados, así como nosotros. ¿Qué estamos haciendo para avivar ese fuego, para levantar ese altar? Necesitamos avivar el fuego en nuestro corazón, levantando altar. Para los judíos era sumamente importante el templo, desde el primer templo que fue creado que fue construido por el rey Salomón, hasta el segundo templo. Estamos hablando fue reconstruido el templo por Esdras.
por Nehemías y por todas las personas que el Señor permitió que fueran parte de esa historia, el segundo, el tercer templo. Pero esos son edificios hechos de manos de hombre, donde dice la palabra del Señor que no habita. Nosotros somos el templo donde el Señor habita. Pero sí es tan importante construir el edificio, un edificio hecho por manos de hombre, ¿verdad? Es importante, pero es mucho más importante el templo y la morada del Espíritu Santo que somos nosotros. Los judíos tenían su templo, como ya sabemos que era sumamente importante. Nosotros también anhelamos tener el templo, que se termine el templo en nuestra casa, donde sabemos que va a ser de muchísima bendición para nosotros, para nuestras generaciones. Hemos escuchado a nuestro pastor que tiene planes muy bonitos. La verdad que todos nos unimos al sentir, nos unimos en oración, sabiendo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor. Hermanos, yo les animo que busquemos del Señor cada día. Tal vez no podamos, por cuestiones que pues todos sabemos, necesitamos trabajar y compromisos y todo eso, pero sí necesitamos poner de nuestra parte para buscar del Señor, para comprometernos, sabiendo que no es con nuestras propias fuerzas que vamos a poder lograrlo. Yo les animo que busquemos más del Señor, que levantemos ese altar, que clamemos al Señor para ser llenos, para que avive el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros somos el templo que debemos mantener encendido esa llama. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.